La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función. México, país discriminatorio e intolerante, parte 3. Cuando los españoles llegaron al territorio de lo que se llamaría América, aquí vivían inocentes los pueblos que verían trastocados sus destinos. A los europeos no les gustó lo que vieron, les agradó la gente que encontraron con sus extrañas costumbres y su creer en muchos dioses, y entonces simplemente lo descalificaron. Nada quedó a salvo. Todo fue sometido a un proceso de desintegración y desvalorización implacable. Los conquistadores y colonos que llegaron venían con un exacerbado y puntilloso complejo de genérica superioridad europea con respecto a lo de América, y venían desesperados por obtener riquezas, pues era eso lo que los obsesionaba, el oro, ese rubio metal tras el que andamos desvelados, escribió un poeta de la época. Con sus armas y sus enfermedades, viruela y sífilis, ganaron las batallas y destruyeron a las civilizaciones y culturas que encontraron. Detrás de los conquistadores llegaron los frailes, convencidos de que a ellos tocaba alumbrar las almas de los indios y sacarlos de las tinieblas de la idolatría, como decía Fray Bernardino de Sahagún. La forma como los españoles lograron sus objetivos fue crudelísima. Los historiadores Stein y Stein aseguran que a la llegada de los europeos había 25 millones de indios y para 1600 apenas si rebasaban el millón. La Revolución Mexicana produjo un cambio de perspectiva que consistió en ya no devaluarlos ni considerarlos inferiores. El indio tiene cualidades y elementos de positivo valor, escribió Moisés Sáenz, y Manuel Gamio propuso conocerlos porque su pobreza, atraso y marginación no residían en atavismos ancestrales o deficiencias físicas o mentales de la raza, sino en las condiciones geográficas, económicas, políticas y sociales que determinaban la situación de los pueblos. Fue entonces cuando nació el afán de conocerlos, observarlos y describir sus modos de vida y costumbres y sobre todo tratarlos de entender. En el discurso oficial, lo mismo que en el académico, en la literatura, tanto como en la pintura y la música, todo el mundo parecía interesado en los indios. A esto se le llamó indigenismo, concepto que consistió en una teoría y práctica política diseñadas e instrumentadas por los no indios para lograr la integración de los pueblos indios a la nación. Para ello se crearon instituciones, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de Educación Indígena, en los cuales se desarrollaron magnos proyectos para cumplir con ese objetivo. Así fue como los indios pasaron a ser, por obra y gracia de las oficinas burocráticas, lo que hoy se llama tutelados. Hasta la segunda mitad del siglo XX, el discurso de la clase política había llegado tan lejos como para que a los indios se les considerara hermanos y a los que ya no solamente había que conocer, sino también amar. La antropología y etnología se volvieron tan atractivas y socorridas que hasta corría el chiste que la familia india estaba compuesta por abuelos, padres, hijos y un antropólogo. A pesar de todo esto, hubo quienes, sin embargo, no se emocionaron tanto, pues les parecía que se trataba del viejo indigenismo disfrazado que otorgaba los derechos sin preguntarle directamente a los indios qué querían y cómo lo querían. Según estos pensadores, era necesario convertir a los indios no solo en objetos, sino en sujetos de sus propias políticas públicas. Cuando decimos indios, el Consejo Nacional de Población los estima en 13 millones de personas. Termino. En pleno siglo XXI, el gobierno sigue despreciando a los indios. Ahí está el ejemplo de los acuerdos de San Andrés de 1994, que hablaban de impulsar una transformación profunda de las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas con los pueblos indígenas, que satisfaga sus demandas de justicia. ¿Pero qué? Terminaron, como siempre, en nada. El libro a recomendar, Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina, autor Rodolfo Stavenhagen, del Colegio de México, 1988.